respecto de las 6:30, vamos a dar inicio a este segundo seminar del área de otoneurología de estudio audiológico de TEC. Mi nombre es Carolina Carrasco, soy tecnóloga médica otorrino. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla y vamos a tratar de abordar el tema cómo podemos evaluar el tinnitus desde la audiología. Les recuerdo a todos los participantes, por favor, poner en silencio su micrófono para que nuestra presentación no se vea interrumpida. Entonces, vamos a ir ya más de lleno al caso. El tinnitus es un motivo de consulta muy frecuente, ya que va a afectar a una gran cantidad de población, sobre todo aquellos que son adultos mayores o personas expuestas a ruido. También es muy frecuente en personas que están pasando por cuadros de estrés o de ansiedad. Vamos a comenzar definiendo lo que es este concepto, que se entiende por tinnitus o acúfeno como una percepción de un sonido en ausencia de un estímulo externo y que es comúnmente asociado a una hipoacusia o pérdida auditiva, a la exposición a ruido, a fenómenos naturales como el envejecimiento y también al estrés. Aquí les presento a Vita, que es la mascota del área de tinnitus de estudio audiológico de TEC. Gran variedad de otros trastornos o incluso otro tipo de síntomas asociados, la definición lo ubica así, como un síntoma, pero eso es algo que vamos a ir conversando también o dejar planteada la duda o el debate para el resto de la presentación también. Entonces, en cuanto a la estadística, los diversos estudios mencionan que existe una prevalencia en la población general del tinnitus que va de entre un 5,1% a un 42,7%. Y esto se va haciendo mayor este porcentaje cuando evaluamos o consideramos la prevalencia en pacientes adultos mayores, donde este porcentaje alcanza el 33%. Y del total del universo de pacientes que sufren de este síntoma, entre el 1 y el 3% ve afectada su calidad de vida, ya precisamente porque la misma idea que vamos a ir viendo en varias diapositivas y a lo largo de esta presentación es que el tinnitus convive con lo que puede ser ansiedad, cuadros depresivos, así como también se ve una mayor tendencia a las tasas de suicidio a pacientes que presentan este síntoma. Lo podemos clasificar según su tiempo de presentación en como una presentación aguda, subaguda o crónica, cuando permanece más de 6 meses en el paciente. Puede tener una presentación ocasional, o sea que no es percibido de forma permanente por el paciente. Puede ser un tinnitus de carácter objetivo, que incluso un examinador pudiera llegar a percibirlo o lograr medirlo, o bien subjetivo cuando es solamente el paciente que lo puede percibir. Puede presentarse en uno o los dos oídos de forma simultánea, puede tener una característica de ser pulsátil o no pulsátil, también conocido como continuo. Puede ser un tinnitus tonal, semejante a algún tono puro, algún tipo de ruido como narrowband noise o ruido blanco, entre otros, y de forma no tonal ya más similar como un chasquido o un murmullo. También es importante considerar que puede existir un tinnitus de origen somatosensorial o que esta parte somatosensorial vaya a tener algún tipo de modulación en el tinnitus. Otro dato relevante es que otro fenómeno también se presenta en pacientes que tienen tinnitus, que es la hiperacusia, la cual está presente entre el 40 y el 80% de estos pacientes, de acuerdo a diversos estudios. Entonces vamos a profundizar un poquitito más en esta clasificación de los tinnitus que son pulsátiles y los que no son pulsátiles, con efecto de lo que vamos a ir revisando a lo largo de la presentación.
Entonces, dentro del tinnitus pulsátil vamos a poder ver algunos que son cardiosincrónicos, o sea, que van en fase con el latido cardíaco, o bien aquellos que no lo son, que son los asincrónicos. Dentro de aquellos que son sincrónicos, generalmente encontramos aquellos que son asociados a patologías vasculares, ya sea como soplos arteriales, murmullos venosos, malformaciones arteriovenosas. Aquellos que son asincrónicos pueden provenir ya más de un origen más mecánico, como lo puede ser algún tipo de mioclonía de algún músculo, del tensor del tímpano, del músculo del estribo, o también de algunas mioclonías que se presentan en el paladar. Así como también algún tipo de disfunción tubaria podría estar dentro de esta clasificación. Y en cuanto al tinnitus no pulsátil, podemos encontrar aquellos asociados a hipoacusias Una unilaterales, sala de a tinnitus. hipoacusias bilaterales y también aquellos asociados a otro tipo de causa O la tía que anda poniendo porque me infecciosas, acaban de por pasar ejemplo. el link. Entonces, dentro de la hipoacusia unilateral podemos observar algunos que tienen Está origen empezando. neurológico, que pudiera ser por algún Me tipo pasa el link. de infarto a tronco Por cerebral, favor, o silencien bien los también micrófonos. que pueda ser relacionado con masas tumorales, ya sean en el nervio acústico propiamente tal o en zonas adyacentes al origen de este nervio. De origen no neurológico, como distintos tipos de patología que conocemos de oído, que puede ser la enfermedad de Meniere, por ejemplo, en estados tempranos, otoesclerosis, hipoacusias súbitas que suelen dar de forma unilateral, y también en aquellos pacientes donde ya en sí encontramos algún tipo de otoscopía alterada, desde oído externo con tapones de cerumen hasta alteraciones de la membrana timpánica. ¿Ya? Dentro de la hipoacusia bilateral y cuando se encuentra una otoscopía normal, podemos encontrar lo que es la presbiacusia, daño por exposición a ruido, también el daño por medicamentos ototóxicos. Y como había dicho anteriormente, también por otras causas que puede ser infecciosa. Entonces, vamos a hablar un poquitito ahora de la fisiopatología y mecanismos. Existen o se han planteado a lo largo del estudio de este síntoma mecanismos cocleares y mecanismos no cocleares. Finalmente, y en una visión más actual, confluyen ambos, digamos, vertientes de ideas, ya que los mecanismos cocleares por sí solos no logran explicar de una forma completa todo lo que podemos ver en pacientes con tinnitus, ¿ya? Entonces, finalmente, el tinnitus va a ser considerado como una actividad neural aberrante. Vamos a ver por qué. Se plantea que puede ser, estar originado por un proceso de desaferentación, o sea, que haya un daño, ya sea en el órgano coclear o también en las fibras auditivas. Esto va a generar una alteración en los patrones de descarga y tiempo de respuesta. Empieza a haber más actividad espontánea en las distintas estructuras a nivel del sistema nervioso central, y los tiempos de respuesta se pueden prolongar, por lo que puede generar un problema en lo que es la decodificación temporal del estímulo. Se va observando un fenómeno de ganancia central a nivel de toda la vida, desde la parte más caudal hacia la parte más rostral del sistema nervioso central auditivo, y también se ha hablado de una reorganización de la corteza auditiva, donde se ha planteado que estas zonas que ya no van a estar recibiendo la información por esta desaferentación, las frecuencias que estén funcionales aún y que estén cercanas a esa zona de desaferentación van a ir ocupando esas vías, lo que podría llevar a tener una sobrerepresentación de esa frecuencia de corte. Y lo que también es muy relevante es las conexiones con otras áreas que no son auditivas, sino que tienen que ver con la parte de asociación y el eje límbico en el cerebro. Entonces, vamos a ver que
todo lo que vimos anteriormente son síntomas que van relacionados con esta diapositiva y en parte de la anterior, donde se van a ver involucradas distintas estructuras como la amígdala, el hipotálamo, la ínsula, la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, que están implicadas en otros sistemas que son de alerta y con el procesamiento de las emociones de los pacientes. Y es por eso que es muy común ver en este tipo de pacientes todos estos síntomas. ¿Ya? Vemos que el sistema auditivo de manera ascendente va teniendo conexiones con muchas más áreas de las que en algún momento se pensó que podían tener. Y esto ha brindado una mejor orientación para poder realizar después las intervenciones terapéuticas para estas personas, debido a que el problema no se centra solamente en el oído, si bien podría haber tenido un origen coclear, por ejemplo, por un daño, por exposición a ruido o alguna patología otológica en concreto, cuando se va haciendo crónico va involucrando a una serie de estructuras que van a tener que ver con la memoria, con la cognición, la atención, y cuando estos pacientes no logran habituarse al sonido, ven afectada en gran medida su calidad de vida, ya que muchos de ellos reportan de que no pueden dormir en la noche o que les cuesta mucho, de que se levantan escuchando el ruido, de que necesitan a veces tomar cierta medicación para poder conciliar el sueño, de que les cuesta concentrarse cuando les hablan, de que no entienden lo que les dicen, pudiendo haber algún grado de hipoacusia, digamos, evidenciable con un audiograma normal, ¿ya? Y también estrés, ansiedad o depresión. Entonces, hablando de lo que va siendo la evaluación, lo primero es que sean evaluados por un médico especialista. Esto nos va a dar las claves para las intervenciones que se van a realizar después. Es muy importante que puedan ser los pacientes evaluados por un médico otorrino u otoneurólogo para que pueda hacer en primera instancia la exploración física del área nasal, de faringe y obviamente de oído, para descartar eh, cualquier elemento extraño que pueda estar generando esto y poder resolver quizás el problema de una manera muy simple, o bien poder indicar todas las pruebas que sean necesarias para poder seguir ahondando en el caso del paciente. ¿Ya? Es importante en este punto la observación, si es que se logra identificar algún tipo de malformación arteriovenosa que sea visible a través del tímpano, objetos extraños, perforaciones o alteraciones de oído externo y medio en forma general, ya que a veces solamente con la exploración física se puede orientar quizá el abordaje del paciente o la exploración de este síntoma a técnicas no solamente auditivas, sino de lleno ya en radiológica, ya de imagenología. Y también para ver quizá algunos de estos fenómenos como que son más bien extraños, pero que también pueden pasar, como las mioclonías del paladar. Entonces también es importante centrarse en lo que es la historia del tinnitus propiamente tal, en el tiempo de presentación, en qué situación estaba el paciente cuando comenzó el síntoma por primera vez, y también el impacto que tiene este en la vida del paciente, ya que hay muchos que son capaces de sobrellevar este síntoma sin tener mayor repercusión en su vida cotidiana. Sin embargo, hay otros a los que les entorpece su quehacer diario y consultan con grandes niveles de ansiedad. Es relevante también tener en cuenta los antecedentes médicos del paciente para saber si hay algún tipo de enfermedad crónica, enfermedad sistémica, hipertensión, diabetes o enfermedades metabólicas como la tiroides, ya que pueden generar alguna condición que pueda estar
generando directamente el tinnitus o que pueda ser un factor de riesgo para sordera. También es importante considerar lo que es la medicación, ya que hay que estar atento al consumo de medicamentos ototóxicos o de tratamientos, por ejemplo, con cisplatina, que sabemos que pueden generar una toxicidad tanto coclear o vestibular dependiendo del medicamento que se haya utilizado. También es importante considerar los antecedentes personales, estilo de vida del paciente, antecedentes laborales por si hay algún nivel de exposición a ruido y también hábitos con lo que es específicamente este ruido que va a ser recreacional, ¿ya? Ya que también se puede ver, sobre todo ahora, con las nuevas generaciones, que todo está digitalizado y de que existen muchos dispositivos de reproducción de música personales, desde los MP3, que no sé si se seguirán utilizando todavía, pero más que nada ahora todo se hace con el celular. Entonces, las personas suelen escuchar mucha música en los trayectos, en el camino a su casa o en sus tiempos de ocio, lo que también, dependiendo de la cantidad de tiempo y volumen que utilicen, podría estar generando un daño auditivo. Y vamos a llegar a la evaluación audiológica que debería ser realizada, porque en muchos de los casos los pacientes con tinnitus no refieren pérdida auditiva, pero eso solamente lo podemos evidenciar con un examen audiológico, que vamos a ver ahora. Existe una serie de exámenes que nosotros podemos utilizar para la evaluación de este tipo de pacientes, desde exámenes básicos que nosotros utilizamos como la impedanciometría y la audiometría, hacia aquellos que ya se van indicando generalmente cuando no hay hallazgo en esto, o bien para complementar estas primeras evaluaciones, como audiometría de alta frecuencia, el TEN test, emisiones otoacústicas, potenciales de corteza auditiva y obviamente el potencial evocado auditivo de tronco, que es una herramienta que se utiliza hace mucho tiempo. Con eso nosotros vamos a estar evaluando distintos niveles de la vía auditiva, ya desde la cóclea hacia actividad neural en la vía ascendente de la audición. Si bien contamos con una amplia gama de exámenes, esto no quiere decir que nosotros tengamos que aplicar todas estas pruebas a todos los pacientes, sino que va a depender obviamente de la anamnesis y de la sospecha diagnóstica. Por eso es muy importante de que los pacientes puedan ser evaluados por un médico de la especialidad, para que así se generen todas las evaluaciones orientadas en un foco específico, para ver si hay más daño sensorial o si se sospecha de un daño neural, si hay algún daño mixto o si existe otra entidad que quizá no sea pesquisable con nuestros exámenes. Pero la audiometría es un examen que nos da mucha información, como vamos a verlo ahora. Entonces, partiendo con la impedanciometría, nosotros con este examen vamos a tener un estudio de lo que es oído medio, ¿ya? Pero no hay que olvidar de que más allá de ver si hay líquido o congestión, nosotros también podemos evaluar lo que es la vía del reflejo. Podemos estar estudiando las aferencias y eferencias, si es que obviamente podemos encontrarlo. Si es que la audición del paciente lo desencadena, nosotros vamos a ver la integridad de esta vía o bien detectar problemas a distintos niveles en lo que va a ser la aferencia del nervio auditivo o la eferencia, que es el nervio facial. Es importante ver por eso mismo los reflejos IPSI y contralaterales en esta prueba y aplicar el deterioro del reflejo si es que va siendo pertinente de acuerdo a la audiometría, si es que se logra ver algún tipo de asimetría significativa en los resultados audiométricos del paciente.
Y también nunca hay que olvidar poder evaluar la función tubaria si es que se sospecha de un problema de este tipo, ya que este tipo de paciente puede referir una serie de síntomas como oído tapado, sentir un sonido tipo clic, que se tapa y destapa el oído, lo cual eventualmente también podría ser una causa de generación de tinnitus. ¿Ya? Y en la imagen podemos ver el equipo Madsen Zodiac de Natus, que permite realizar todas las pruebas mencionadas, tanto en tímpano indemne, la función tubaria, por ejemplo, como en tímpano perforado. La audiometría es la prueba clásica para estos casos donde nosotros vamos a hacer la medición de umbrales tanto aéreos y óseos. Vamos a evaluar la discriminación de la palabra a través de la logoaudiometría. Podemos evaluar distintos umbrales de disconfort, ya sea específicamente a tonos o también a la voz. Podemos realizar pruebas de reclutamiento y deterioro tonal en el caso de que sean atingentes y obviamente la tinnitus también si es que el tinnitus está presente y puede ser medible por nosotros. ¿Ya? Es importante esta prueba ya que en muchas condiciones suele ser la evaluación inicial y nos puede dar pie a realizar una serie de otro tipo de pruebas, como había mencionado al principio, que son de otras áreas de imagen, para poder descartar con otro tipo de pruebas si hay algún proceso tumoral involucrado que pueda estar generando el tinnitus o bien tener una visión de si hay una audición normal o alterada dentro del rango que estudia esta prueba, que es de 125 a 8000 Hz. Entonces, de nuevo nos acompaña Vita para hablar de la tinnitumetría, donde nosotros vamos a estar realizando una confrontación de frecuencias primero para poder identificar el tipo de tono o ruido que está sintiendo el paciente en el oído. Después vamos a realizar una confrontación de intensidad, o sea, lograr que poder medir la sonoridad que va a tener el paciente de este ruido, ¿ya? Y así poder objetivarlo de cierta forma y tener una idea de los niveles a los que lo está sintiendo. Y también el nivel mínimo de enmascaramiento, donde vamos a utilizar algún tipo de ruido o de tono para enmascarar este sonido de forma ipsilateral, o sea, en el ruido, o sea, en el oído donde está el ruido del paciente, poder medir este parámetro, colocar el ruido y que el paciente nos avise cuando el sonido emitido por el audiómetro logra cubrirlo completamente y a partir de este valor poder realizar la inhibición residual. Este proceso de realizar la tinnitumetría tiene un gran valor por todos los parámetros que nosotros podemos lograr a medir y también porque nos puede servir como un punto de referencia para lo que puede ser más adelante una intervención terapéutica o también para monitorizar esta misma, ¿ya? Precisamente porque con algunas terapias podemos lograr una disminución en la percepción del sonido, los niveles SL, de que se percibe el sonido del paciente, ver si va mejorando y también el concepto de inhibición residual nos permite tener una cierta idea de si el paciente puede ser candidato a una terapia sonora, por ejemplo. Dentro de este contexto les muestro aquí lo que es la pantalla del módulo especial que tiene de acúfenos, el equipo Madsen Astera 2 de Natus, que tiene esta pantalla integrada para lo que es la evaluación del tinnitus en los pacientes.
Alguna de sus características más destacables que nos permite realizar, como vemos acá, una separación de octava en el gráfico de la audiometría para poder hacer una medición lo más precisa posible del tinnitus del paciente, así compararlo y poder obtener una medición tan precisa realizando cambios hasta de 1 Hz en la frecuencia. Podemos realizar distintos cambios en la escala de presentación del sonido, que pueden ir variando entre 1, 2 y 5 decibeles para así tener la intensidad más precisa posible. Entonces, aquí en el cuadro que podemos ver a la derecha de la pantalla vamos a tener el cuadro de resumen del que habíamos conversado antes. Lo que es la confrontación de tono, la confrontación de intensidad y también datos como el umbral auditivo, el umbral del ruido que nosotros vamos a utilizar para enmascarar este tinnitus, el nivel mínimo de enmascaramiento, también lo podemos seleccionar acá, y seleccionar también de forma diferenciada la enmascarabilidad que tiene este tinnitus del paciente, si se puede lograr enmascarar de forma completa, parcial, o si finalmente termina exacerbándose su propio ruido. Y también las características de la inhibición residual que nosotros vamos a aplicar, si va a ser parcial, sea si el tinnitus baja de intensidad o cambia su tonalidad, o bien si permanece igual, o también si se puede exacerbar incluso. ¿Ya? Eso es lo que nos presenta esta visualización. Para hablar de la encuesta THI, que es una de las más conocidas y más aplicadas dentro de nuestra área de evaluación. El módulo de acúfenos del MATSEN Astera 2 trae incorporado la encuesta. Ya la encuesta THI es un cuestionario con 25 preguntas que va a evaluar distintas dimensiones. La dimensión funcional, emocional y catastrófica, pudiendo así clasificar los resultados según la puntuación que vayan teniendo, como muy leve, leve, moderado, severo o catastrófico. Esto va a ser en cuanto al impacto que va a tener el tinnitus en la calidad de vida del paciente. ¿Ya? Tenemos 3 opciones de preguntas, como sí, a veces o no, cada una va dando un puntaje específico para el cálculo final. Y también obviamente vamos a tener un desglose de puntaje por las áreas que ya mencioné, las distintas dimensiones. Esta es una encuesta que es ampliamente utilizada y tiene que ver también con que tiene una validez interna y externa, o sea que en el fondo mide lo que quiere medir y los resultados son generalizables de una manera más fácil. Otra encuesta que puede ser muy útil en el caso de los pacientes que también relatan hiperacusia, o también para poder evaluar el grado de hipersensibilidad al sonido. Este es un cuestionario más corto, de 15 preguntas. Vamos a tener igual un número de alternativas distintas para poder relacionarlo. Entonces, frente a cada pregunta, vamos a tener la opción de, por ejemplo, decir que no aplica, o que lo siente en ocasiones, frecuentemente o siempre. Entonces, finalmente lo que va a hacer es evaluar la relación que va a tener el paciente con el sonido en distintas situaciones, para ver si siente miedo o dolor, molestia, o si se aísla de cierto tipo de situaciones por su molestia a los ruidos. ¿Ya? Tiene un total de 45 puntos y vamos a poder clasificarlo como los resultados como leve, moderado, severo o muy severo.
La audiometría de alta frecuencia es una prueba que viene a complementar a la audiometría tonal clásica y que refleja o nos ayuda a visualizar de mejor manera el rango auditivo que va a tener el paciente. Debido a que en los seres humanos este rango oscila entre los 20 y los 20.000 Hz, por lo tanto, cuando nosotros evaluamos la audiometría convencional vemos un espacio que es bastante más estrecho de lo que el espectro es realmente. Y si bien podemos ver a veces audiometría dentro de rangos normales en nuestra audiometría convencional, es relevante poder realizar esta prueba, sobre todo en esos casos, ya que podría haber alguna disminución de la sensibilidad auditiva en este otro tipo de frecuencias que es más fácil que se vean afectadas por exposición a ruido, por algunos tratamientos farmacológicos también. Requieren de un tipo de auriculares especiales que son los HDA 300 en los equipos más actuales y los HDA 200 que son la versión más antigua. Nuestro equipo, el Madsen Astera 2, trae esta prueba incorporada y obviamente están los transductores también calibrados para poder realizar esta prueba. Cabe señalar de que cuando nosotros vamos a evaluar estas frecuencias que están cada vez hacia los más agudos, hacia frecuencias más altas, la salida que van a tener los equipos va siendo más limitada. Porque, por ejemplo, no podemos dar un estímulo de 20.000 Hz a 120 decibeles y eso va a ir teniendo relación con la psicoacústica. A que en estos extremos del rango auditivo, cuando los sonidos son muy roncos o muy agudos, vamos a necesitar mayor cantidad de presión sonora para lograr el mismo nivel de audibilidad entre todas las frecuencias, ¿ya? Por eso es que nosotros vamos a ir teniendo una salida máxima en los equipos que va siendo cada vez más acotada conforme vamos aumentando la frecuencia en este caso. Tenemos otra prueba que podemos aplicar que es el TEN test y que nos sirve para identificar zonas cocleares muertas. Esta prueba utiliza un ruido enmascarante que se enruta de forma ipsilateral cuando realizamos la prueba, o sea, por el mismo oído va a ir el ruido y también el tono puro que vamos a utilizar como estímulo y nos permite poder diferenciar o eliminar este efecto que se llama off-frequency listening y que consiste en que cuando hay una zona coclear muerta y hay una zona adyacente con una función más preservada y utilizamos un estímulo de alta intensidad, ya este estímulo no va a generar una estimulación específica en la membrana basilar en la frecuencia característica, sino que como es mayor la intensidad, va a haber un movimiento más amplio de la membrana basilar en la cóclea y se van a terminar estimulando zonas que no corresponden precisamente al tono de evaluación. Es por eso que en el gráfico vemos en la parte izquierda un audiograma de una persona con audición normal entre 125 y 8 kHz. Vamos a ver una onda que va a estar estimulando, donde lo indica la flecha, aproximadamente en 1500 Hz. Y en contraste, en el lado derecho, vamos a ver esta zona o este rectángulo negro que va a indicar una zona coclear muerta, o sea, donde hay un grado de muerte celular o de fibras nerviosas que hace que esa zona ya no sea funcional y que nos va a permitir obtener de todas formas un umbral en la frecuencia que estamos midiendo. Pero como se ve, ya no está estimulando la zona de 1500 Hz, sino que la zona que ahí está respondiendo es una zona más cercana a los 1000 Hz. Y esto es lo que se intenta evitar o realizar una medición más real de lo que va a ser el umbral auditivo del paciente en esa zona. Por lo tanto, según los distintos criterios que hay para poder aplicarlo, se va a medir con el ruido,
como dije, enrutado de forma ipsilateral, se va a ir dando el estímulo de tono puro, y si finalmente al ser enmascarado con este ruido, tiene una variación de 10 decibeles por sobre el nivel de enmascaramiento o por sobre el umbral que habíamos medido sin este ruido TEN, va a ser considerado como una zona coclear muerta. Y es de importancia o de relevancia poder realizarlo en pacientes que tienen estas pérdidas auditivas muy en pendiente, o aquellos que se quejan de mala discriminación también, o también de distorsión en la audición. También va a tener una implicancia en lo que puede ser posteriormente un tratamiento o una intervención para este paciente con tinnitus y con ese tipo de pérdida auditiva, que puede ser la implementación de una ayuda audioprotésica, ya que si tenemos en consideración que hay una zona coclear muerta y el fenómeno de distorsión, puede que necesitemos aplicar alguna característica especial del dispositivo, como la compresión frecuencial, para que el paciente pueda tener una mejor comprensión de la palabra, por ejemplo. ¿Ya? Y de igual manera nos permite esta prueba poder correlacionar los hallazgos que tengamos en otro tipo de evaluación auditiva, por ejemplo, emisiones otoacústicas, ver si no existe la emisión en esa zona, poder correlacionarlo precisamente con este resultado y así poder también tener un tipo de noción de la patología, ya que con esto, como dije al comienzo, se puede o permite precisar estas zonas cocleares muertas. Las emisiones autoacústicas nosotros las podemos evaluar. Tenemos distintos tipos, las transientes y aquellas que son generadas producto de distorsión. Podemos evaluar la presencia o ausencia, tanto en bandas frecuenciales acá con esta emisión autoacústica transiente, donde va a haber una banda frecuencial y llamada específico por frecuencia en este depegrama donde estamos evaluando aquella producto de distorsión. Es importante considerar para su interpretación la edad del paciente, ya que en los pacientes mayosos se puede ver una disminución o desaparición de esta respuesta, considerar los hábitos o ocupación del paciente por si hay algún nivel de exposición a ruido ocupacional o recreacional también que pueden estar afectando esta respuesta de la cóclea. También se ha utilizado como herramienta de estudio del sistema auditivo eferente, ¿ya? Y aquí vemos un gráfico donde vemos que el complejo olivar medial envía proyecciones hacia las células ciliares externas, ¿ya? Entonces, ante la presencia de ruido contralateral, se puede observar una disminución de esta respuesta en el oído donde nosotros tenemos la cánula de evaluación. Tenemos también como herramienta el potencial evocado de tronco, también conocido como Vera, donde podemos evaluar siempre la presencia o ausencia de ondas desde la 1 a la 5. Podemos obtener datos a través de los valores de las latencias absolutas e interpeak, de la amplitud de las ondas, considerar parámetros que son cualitativos como la morfología y replicabilidad de la onda, y también de umbral auditivo, dependiendo del estudio que nosotros estemos realizando. Aquí vemos graficada, en verdad, una respuesta de una paciente joven que es bastante clara. Esto es una respuesta de 80 decibeles. Vemos la presencia de todas las ondas. Aquí no tengo la tabla de latencias, pero estaban todas dentro de rango normal. Y también se puede evaluar lo que es la amplitud de la onda 5 en relación a la onda 1. Este tipo de prueba nos sirve en distintos aspectos, como dije, no solamente siempre con el objetivo de lograr identificar un umbral auditivo, sino que también el estudio de la respuesta a nivel supraumbral, como de 80 decibeles, relacionando esto también con lo que se ha estado viendo o investigando con el área de hipoacusia oculta, lo cual
se vincula también con los fenómenos de tinnitus e hiperacusia. Pero aparte de lo anteriormente dicho, nos puede servir como una herramienta de seguimiento para ver si con intervenciones terapéuticas en pacientes donde haya quizá una muy mala morfología de la respuesta, se puede ver algún cambio de ese tipo. También tenemos potenciales corticales, como es el potencial de disparidad o mismatch negativity, donde vamos a estar evaluando una prueba que no requiere la atención del sujeto y utiliza un tipo de estímulo que se denomina paradigma Oddbad, donde vamos a tener un estímulo que se va a presentar de forma frecuente. Esto va a ir en distintas proporciones, dependiendo de lo que se decía como protocolo de examen, pero se suele presentar este estímulo frecuente de entre el 80 al 90% de las presentaciones y un estímulo infrecuente entre un 20 a un 10%. Este tipo de prueba puede realizarse no solamente con un estímulo acústico, sino que también con estímulos visuales. Y recientemente se ha estado estudiando en los últimos años una comparación de este potencial de disparidad, obviamente con un estímulo auditivo entre, ya no tanto a veces con pacientes controles o sanos sin tinnitus versus pacientes con tinnitus, sino que se ha ido tratando de hacer otro tipo de clasificación de los pacientes para ver si así podemos obtener un tipo de patrón en la respuesta del grupo que estamos evaluando. Porque en general lo que involucra este tipo de potenciales, sobre todo en estos que vamos a evaluar una estructura ya más a nivel superior, donde hay distintos tipos de corteza involucradas, no hay siempre un consenso, hay mucha variabilidad en los tipos de resultados según los estudios. Y esto va de la mano con los protocolos que utilizan, esto con la selección de los pacientes, el tamaño astral, los tipos de prueba que se utilizan para clasificar a los pacientes dentro de un grupo u otro. Por ejemplo, si consideramos personas normoyentes y vamos a realizar solamente la audiometría tonal convencional, o si bien vamos a aplicar también audiometría de audiofrecuencia de alta frecuencia para efectivamente poder clasificar a ese paciente dentro de esa categoría. El tipo de estímulos también ha sido un tema importante, ya que se han comenzado a utilizar algunos que sean dentro del tono o de la frecuencia del tinnitus de los pacientes estudiados, ¿ya? Entonces, en un hallazgo que fue en este estudio publicado en el 2019, es que se evaluaron 3 grupos, un grupo control sin tinnitus y un grupo con un tinnitus, pero que ya los pacientes estaban habituados, no tenían un mayor impacto en su calidad de vida debido al ruido que percibían, con encuestas THI con valores bajo los 16 puntos, lo cual es bastante bajo, comparado con pacientes que sí tenían un alto grado de afectación, con puntaje de 58 hacia arriba, ya de tipo moderado severo. Entonces, vemos en línea azul el estímulo estándar, en rojo el estímulo frecuente y finalmente la línea negra que va a mostrar la diferencia entre ambos y va a ser el mismatch negativity. Se vio que en los pacientes que estaban descompensados, que tenían un gran impacto del tinnitus en su calidad de vida, presentaban un potencial con menor amplitud y el área bajo la curva era también menor cuando se evaluaban frecuencias más altas cercanas al nivel de tinnitus que tenían ellos, que era entre los 6 y 9.000 kHz en este estudio, y también un menor desempeño cuando se trataba de detectar estos gaps en silencio. Otro potencial que puede
aportar información dentro de este proceso de evaluación del paciente con tinnitus es el P300, que a diferencia de la evaluación anterior, este sí requiere la atención del sujeto y la realización quizás de alguna acción específica, ¿ya? Para demostrar efectivamente que está atento al estímulo auditivo que se le está dando. También se utiliza el mismo tipo de estímulo que es paradigma Oddball, y en un estudio que comparaba pacientes control sin tinnitus versus aquellos que sí padecían tinnitus, se apreció que había una menor amplitud de la respuesta de este potencial P300 en algunos canales de evaluación. ¿Ya? Pasa lo mismo que con el anterior, dependiendo del estudio, en algunos encuentra diferencias significativas, en otros no. Me gustan. También está la electrococleografía, que nos permite poder registrar el potencial de sumación, que tiene un origen celular, el potencial de acción, ya que lo relacionamos con la onda 1 del Vera y que nos permite, o sea, es utilizado en su mayoría para detectar hidrops, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen una manifestación audiológica de esto, quizá donde no se puede identificar con las tríadas clásicas de pérdida de audición, tinnitus, vértigo. Entonces, bueno, estos periodos de intercrisis donde hay una mejoría de los umbrales auditivos de la audición del paciente. Siempre, bueno, se ha visto que esta relación entre el potencial de sumación y del potencial de acción generado no era tan representativo, ya que solamente un 60% de los pacientes con hidrops presentaban una alteración en este parámetro. Por lo tanto, después se identificó el área bajo la curva, que era una herramienta mucho más sensible para poder identificarlo. ¿Ya? Ha sido también utilizada en estudios de sinaptopatía auditiva, donde se podía observar un aumento en el potencial de sumación con respecto a los pacientes control. Entonces, en términos generales, la evaluación audiológica, volviendo a la idea de que no es que todas estas pruebas se le tenga que realizar a cada paciente, sino que pueden tener una finalidad de orientar en el posterior tratamiento que pueda tener el paciente con tinnitus, o bien de utilizarlo como una herramienta para monitorizar la intervención terapéutica que se está realizando, para ver si hay una mejora, por ejemplo, en este parámetro de amplitud de los pacientes donde medimos el mismatch negativity, por ejemplo, ¿ya? Entonces, dentro de otras evaluaciones, varias surgen de nuestra propio quehacer, de nuestra área de evaluación en la que estamos, que va a ser un octavo par con BNG, por ejemplo, un BHIT para complementar potenciales evocados miogénicos, ¿ya? Todo evocado o todo relacionado obviamente con la anamnesis del paciente y de otros síntomas asociados que pueda presentar aparte del tinnitus, ¿ya? Para explorar el origen también de otros síntomas del cuadro que presenta el paciente. Estudios de imagen también pueden ser requeridos, como los TAC, los ecodoppler o resonancias magnéticas, en los casos en los que sospechemos de alguna alteración arterial, de soplo, que esté en la carótida estenótica, o de fenómenos compresivos, de tumores, es para que se va a utilizar esto, ¿ya? También pruebas de laboratorio para identificar cualquier trastorno de tipo metabólico, quizás, por ejemplo, con el metabolismo del azúcar, y pruebas cardíacas que también eventualmente podrían estar aportando o ser la causa principal del ruido en los oídos que tenga el paciente. Y también es muy relevante por
las implicancias de la red neuronal que se va a presentar en el paciente con tinnitus crónico principalmente, que es la evaluación psicológica. Porque este tipo de paciente lidia en muchas ocasiones con trastornos ansiosos o de depresión, irritabilidad, trastornos del sueño que necesitan ser evaluados y guiados en el proceso terapéutico por un especialista en salud mental. Se pueden aplicar algún tipo de encuesta, por ejemplo, el cuestionario de ansiedad de estado de rasgo, para poder cuantificar, tener un parámetro finalmente que también nos pueda servir más adelante como estudio, entre otras pruebas que nos pueden dar un perfil más claro psicológico del paciente en cuestión. Otras evaluaciones que son importantes, la evaluación dental por procesos específicos que se estén generando, patologías dentales, infecciones, el bruxismo o disfunción también de la articulación temporomandibular y trastornos de la musculatura de la masticación. Y la evaluación somatosensorial también es muy relevante debido a las conexiones que hay en el núcleo coclear dorsal con las aferencias somatosensoriales que recibe, y que se ha visto que estas, cuando hay un proceso de desaferentación auditiva, en el núcleo va a haber una mayor hiperactividad y va a haber cierto tipo de neuronas que van a tener un umbral de activación menor y que va a responder a proyecciones trigeminales, ¿ya? Que eso está relacionado con el área somatosensorial. Entonces hay un test que se puede aplicar, que es el test de Levine, para ver si hay modificaciones en la sonoridad, o sea, la intensidad del nivel del tinnitus que tenga el paciente o en la frecuencia de este, con distintos movimientos o presiones realizados a nivel del rostro, del cuello, de la musculatura en general, cérvico-facial e incluso de las extremidades, ya que alrededor de un 70% de los pacientes tiene un tipo de modulación que es somatosensorial, y esto puede presentar una pista de cómo podemos ayudar al paciente en el tratamiento posterior. Generalmente esta regulación somatosensorial va ligada con la articulación temporomandibular y los músculos de la masticación, ya seguido por lo que se relaciona con musculatura en general de cabeza y cuello, y en menor proporción las extremidades y también los movimientos oculares. En cuanto a tratamientos, encontramos una amplia gama de intervenciones que se pueden realizar en un tipo de paciente con tinnitus. Ya una muy conocida es la terapia de reentrenamiento del tinnitus, que a grandes rasgos abarca lo que es la consejería y utilización de terapia sonora. La intervención psicoemocional, que puede ser abarcada de distintos focos. Una de las que más se menciona es la terapia cognitivo-conductual. Podemos encontrar la terapia sonora a través de distintos medios, así como también dentro de terapia sonora entra la parte de audífonos, que también es bastante común que los pacientes que tengan este síntoma también padezcan de hipoacusia y puedan requerir efectivamente de una ayuda audioprotésica, audífonos e implantes cocleares. Terapia física, neuroestimulación, que también se ha visto que se puede utilizar como un medio no invasivo. Terapia farmacológica, algunas dirigidas principalmente a otros síntomas asociados como el insomnio, por ejemplo.
así como también modificaciones en la dieta y terapias alternativas que se pueden plantear de igual manera. Entonces, dentro de todas las alternativas terapéuticas, se ha visto que una de la mejor opción es el abordaje multidisciplinario, y esto va asociado a que si bien el tinnitus se reconoce específicamente como un síntoma, el paciente no presenta solamente esta condición dentro de su cuadro. Muchas veces el tinnitus también se puede ver como la punta del iceberg dentro de todo el padecimiento que está teniendo esta persona. Es por eso que para su correcto diagnóstico y evaluación, así como posterior terapia, participan todos los profesionales que puedan aportar con alguna intervención específica, ya desde el médico otorrino, en la evaluación, en la receta de medicamentos, el tecnólogo médico de otorrino, en la evaluación auditiva, en la terapia sonora, el fonoaudiólogo también puede participar en el tema de la evaluación y la aplicación de terapia eh, cognitiva, que puedan ayudar al paciente a descentralizar esta respuesta incrustada de manera como un mal aprendizaje dentro de los circuitos neuronales, técnicas de autoenmascaramiento, el psicólogo para poder apoyar en este proceso psicoemocional, terapeutas ocupacionales para poder finalmente lograr la reinserción del paciente a sus actividades cotidianas que mucha gente deja de hacer debido a la incapacidad que le genera tener este ruido en el oído, kinesiólogos para ver trastornos musculoesqueléticos y neurólogos, psiquiatras y otro tipo de especialistas que sean atingentes según el caso. Hacer mención especial también al equipo TAI, que trabaja en estudio audiológico de TEC, donde contamos con una amplia gama de profesionales que van ayudando al paciente y guiándolo en este proceso terapéutico. A modo de cierre vamos a dejar ciertas ideas, que el tinnitus finalmente va a ser entendido más que como un síntoma, o si bien en su definición puede ser considerado como un síntoma, finalmente va a generar o va a actuar como una entidad cerebral que va a afectar al individuo en distintas dimensiones sociales, psicológicas, emocionales, etcétera. Los mecanismos que están involucrados en su generación son muy variados y pueden verse vinculados con muchos factores. Es por eso que es muy importante realizar una anamnesis bien detallada para poder ver todos los posibles vertientes que pudiesen estar derivando o agravando este síntoma. El paciente con tinnitus en general representa un desafío para el profesional de la salud, y por lo mismo su abordaje debe tener un enfoque multidisciplinario, ya que una sola persona, un solo profesional, no va a contar con todas las distintas herramientas para poder ayudar a cada paciente, sino que siempre se van a necesitar habilidades o técnicas desde otras especialidades. Y también es relevante de que se requieren equipos adecuados a los objetivos de las evaluaciones que nosotros vamos a realizar para así poder tener una evaluación auditiva lo más completa posible. Y esto va dirigido específicamente a que, si bien no vamos a tener que realizar los equipos, o sea, no vamos a tener que realizar todas las pruebas auditivas en cada paciente de tinnitus, sino que las que sean más pertinentes, necesitamos tener al menos el instrumental básico, que siempre ha sido y yo creo que va a continuar siempre siendo lo que es la audiometría e impedanciometría, que sean herramientas que nos permitan
realizar las pruebas de la forma lo más completa posible, donde podamos disponer desde la audiometría convencional, la audiometría de alta frecuencia, y que el impedanciómetro también que nosotros utilicemos pueda realizar todas las pruebas disponibles. Ya, esto en el margen de que el tinnitus es común, muchas personas mayores con hipoacusia, pero con el estilo de vida actual, estas actividades económicas, los países ya son industrializados, más la exposición a ruido recreacional, probablemente haga que este sea un motivo de consulta aún más frecuente en el futuro. Y también considerar una población que muchas veces es invisibilizada, que es la población pediátrica, para la cual nosotros también debemos generar ciertos protocolos para poder intervenirlos en pacientes que son menores de edad y que muchos también pueden presentar también este tipo de síntomas, teniendo o no teniendo una hipoacusia evidente. Los quiero dejar invitados a que puedan revisar la Tinnitus Toolbox que tiene Natus disponible para nosotros en su página web, donde van a poder encontrar información relevante en cuanto a la evaluación y asesoramiento de los pacientes con tinnitus, ya que se ven beneficios obviamente a través de esta intervención, mejorando la comunicación entre el paciente y el especialista, poder generar un tipo o mayor tranquilidad en el paciente, pudiendo objetivar su ruido y que alguien entienda de que es real. Nos sirve para crear estos puntos de referencia que nos permitan ir monitorizando el desarrollo de estas alternativas terapéuticas que tenemos para los pacientes y que también nos sirva como documentación a futuro. Eso sería lo que concluye la presentación.